quiero hablarles con el tema en este día, un espíritu de guerra. ¿Y por qué hablarles de un espíritu de guerra? Bueno, creo que más que nunca esto es una necesidad y Dios hablaba conmigo, trataba en mi corazón, con el espíritu de guerra que necesita la iglesia. La iglesia necesita volver a ser lo que era. La iglesia necesita volver a ser lo que fue cuando los apóstoles estaban en la tierra. Y no es intención con este título de provocar una actitud de rebeldía, sino provocar una actitud de vencer, de ganar, despertar en ti un espíritu, una mentalidad ganadora de fe, de bendición, de prosperidad, de sanidad, de milagros. Porque Dios nos llamó a caminar en fe y no en duda, en victoria y no en derrota, en sanidad y no en enfermedad, en bendición y no en maldición, arriba y no abajo, en gracia y no en desgracia, en abundancia y no en escasez. Dios nos llamó a vivir así y es por eso que necesitamos conocer el espíritu, la actitud con la que necesitamos conectarnos para ser la iglesia que tenemos que ser. Y más que nunca en esta generación, la iglesia estamos perdiendo la actitud de ganar, la actitud de guerra. Hemos entrado en una generación como que está muy acomodada en el evangelio, que está muy tranquila, está llevando la cosa muy light, muy suave. Algunos de nosotros latinos, Dios bendiga a los americanos, pero los latinos llegamos a este país y nos acomodamos mucho. Los dólares como que nos limpian un poco, nos limpian el cutis porque allá el sol es caliente, aquí es más frío. Y como que le bajamos un poquito a la vida espiritual. Sin embargo, es importante entender que Dios nos llamó a una actitud para vencer. Y cuando un hombre o una mujer sirve a Cristo, sirve a Dios, está rendido a Dios, pero no tiene un carácter, una actitud a la altura de lo que necesita tener para operar como Dios quiere que él opere en la vida, esa persona no logra vencer. Y es importante hablar de la actitud y hablar del espíritu. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la falta de un espíritu de guerra les robó la bendición al pueblo de Israel. En muchas ocasiones la falta del deseo de ganar les robó el propósito. Y hay gente que pierde el propósito no porque no es cristiano, pierde el propósito no porque no va a la iglesia. En ocasiones hay personas que pierden el propósito no porque no tengan fe, sino porque les falta una actitud de guerra, de conquistar, de ganar. Y Dios quiere tener hijos ganadores y no perdedores. Dios quiere tener hijos victoriosos, no derrotados. Dios quiere tener hijos que avancen y no que retrocedan. Dios quiere tener hijos que quieran ir más allá. Entonces necesitamos tener un espíritu de guerra. Porque a veces se nos enfría el espíritu por lo que vivimos, por lo que afrontamos, por lo que nos ponemos y por las cosas que nos suceden. Y yo he utilizado una base bíblica, si usted quiere utilizarla, carta a Timoteo, segunda carta, capítulo 1, verso 7. Se puede quedar sentado, ya yo estoy predicando. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cuál es el espíritu que tiene la iglesia? Dios no quiere que poseas un espíritu de víctima. En ocasiones tenemos un espíritu de víctima. ¿Cuánta gente victimizado? Hay gente que está en la fe, hay gente que está en la iglesia, pero tiene un espíritu de derrota. Al que tiene un espíritu de ganar, al que tiene un espíritu de poder, se le nota. No te dieron un espíritu de derrota, no te dieron un espíritu de depresión, no te dieron un espíritu de victimización, no te dieron un espíritu de enfermedad, no te dieron un espíritu de deudas, no te dieron un espíritu de pecado, no te dieron un espíritu de dudas, te dieron un espíritu de guerra, de poder, de dominio propio. ¿Estoy hablando con alguien aquí? Entonces es importante entender, pastor, porque podemos hacer muchas cosas como líderes, pero cuando la iglesia no tiene un espíritu de guerra, nada fluye. La iglesia tiene que tener deseo, voluntad de ganar,
de vencer, de conquistar, de prosperar, de crecer, necesitas entender que Dios te puede tener un llamado brillante, un futuro brillante. Te lo voy a explicar por la Biblia. Dios le tenía un espíritu brillante, un futuro brillante a los hebreos. Dios tenía un futuro brillante para los hebreos, pero la falta de tener la ausencia de un espíritu de guerra le robó la bendición. Dios no le prometió a los hebreos que todos entrarían a la tierra prometida. Claro que se lo prometió. Pero cuando llegaron los desafíos, el pueblo se acobardó y murieron todos en el desierto, excepto 2. Eso revela una verdad. Dios te puede prometer algo, eso no garantiza que se va a cumplir. Te dijeron, si Dios lo dijo, se va a cumplir como quiera, te mintieron ahí. Si Dios lo dijo para despertar en ti una actitud de conquista. Es por eso que cuando están frente a la tierra prometida, vean algo, y aquí voy a desatar algo poderoso. Los hebreos son cautivos de los egipcios, enseña la historia de la Biblia. Y en su cautividad ellos sabían que tenían una promesa, no importa dónde te encuentres, recuerda siempre la promesa que Dios tiene para ti. No importa si te encuentras en una enfermedad, si te encuentras en una deuda, en una depresión, siempre trae a la memoria la promesa que Dios tiene para ti. Eres hijo y tienes herencia. Ahora los hebreos están allí y se acordaron de la promesa. Y enseña la historia que al acordarse de la promesa, ellos elevaron una oración. Padre, nos tienes una promesa, sácanos de la tierra de Egipto. Quiero que analicen lo que pasa. Y ellos están orando a Dios, Dios escucha su oración y Dios le hace un lío a Moisés. Y usted sabe el llamado que Dios le hace a Moisés. No voy a hablar de Moisés. Pero Dios llama a Moisés, escoge un hombre para que lleve a cabo la dirección de la salida del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto hacia Canaán. Enseña esa historia, que el pueblo sale, Moisés es el que dirige. Pero un día Moisés manda espiar la tierra porque el pueblo quiso espiar la tierra. De hecho, Moisés se lo reprocha a ellos. Ustedes me dijeron a mí que mande espías a espiar la tierra. En Números capítulo 13 se lo reprocha a Moisés. Porque el pueblo cuando manda a espiar la tierra y le trae los resultados, el pueblo entra en temor. El pueblo quiso examinar lo que ya Dios dijo que era bueno. Y cuando el hombre quiere excederse en el demasiado saber, pierde la confianza en Dios. Si Dios hizo una promesa, Él la va a cumplir. Y si Él dijo que fluía leche y fluía miel, yo no sé cómo, pero iba a fluir. Cuando ellos envían espías a espiar la tierra, ve y conozcan la tierra, ellos vienen con unas noticias. Dios había dicho que la tierra fluiría leche, miel, o sea, eso implica que allí las vacas iban a ser gordas, iba a haber pasto para alimentar la vaca, iba a haber agua. Eso es lo que implica, no era que de la tierra iba a fluir leche para arriba, no. Implica que la tierra sería buena para criar ganado. Y dice que fluiría miel, eso implica que allí la apicultura sería fuerte. O sea que la tierra sería verde para que las abejas vayan y tomen de las flores el dulce y pudieran hacer panal. También allí estaban las uvas. Y los hebreos van a espiar la tierra. 12 espías toman prueba, toman leche, toman miel y toman uvas. De hecho, tomaron racimos de uva que eran bastante grandes, ellos testifican. Pero cuando llegan a dar el reporte a Moisés, le dicen: Moisés, aquí está la tierra. En esta tierra hay verdaderamente leche, verdaderamente hay miel y verdaderamente también hay uva. De hecho, nunca habíamos visto uva tan grande como estas y tan dulce. Los racimos tuvieron que llevarlo entre 4 y entre 2 porque eran demasiado grandes. Ahora, me impresiona que ellos le dicen a Moisés: aquí está la prueba, es como Dios dijo, hay leche, hay miel y hay uva. El único problema es que nosotros no podremos conquistarla. Ellos estaban convencidos de que allí estaba todo lo que Dios dijo. Pero de lo único que no estaban convencidos era de que ellos eran capaces de arrebatar aquella tierra. Es impresionante cómo la gente ve todo lo que Dios dijo que iba a hacer con ellos,
pero no se atreve a creerlo. Ellos en sus propias manos tenían las pruebas de que todo lo que Dios prometió ahí estaba, pero no confiaban en Dios para creer que tenían el poder de conquistar aquella tierra. Entonces clamaron a Dios por libertad, pero cuando la libertad los desafió, se quisieron devolver. Voy a desatar algo aquí poderoso. Hay gente que está listo para orar por la libertad hasta que la libertad lo desafíe. Lo voy a poner más simple. Gente que está listo para salir de la pobreza, pero no está listo para entrar en la riqueza. Gente que está listo para salir de una maldición, pero no está listo para entrar en una bendición. Ellos tuvieron carácter para orar, sácanos. Pero cuando la promesa le hizo un desafío porque había gigante, le dijeron a Moisés, nos vamos a devolver. Es por eso que hay gente que está en una necesidad muy grande y viene y Dios le da una bendición bien grande, pero a las 2 semanas gastan la bendición. Están listos para salir de la maldición, pero no para entrar en los desafíos de la bendición. La bendición te va a desafiar. Tu milagro te va a desafiar. Necesitas tener un espíritu de conquista. Y decían ellos, nosotros parecemos langosta frente a esos gigantes. Somos pequeñitos, pero hubieron 2 que tenían un espíritu diferente. Diga conmigo, yo soy de un espíritu diferente. Habían 2 que tenían un espíritu diferente. Y el espíritu que estos 2 tenían es el espíritu que cada persona en esta sala necesita. Porque estos 2 no le vieron los 6 manos, los 6 dedos que tenían los hijos de Anat. Hay 2 llamados Caleb y Josué que cuando ven a los gigantes solamente dicen una palabra: subiremos, pelearemos contra ellos y nos los comeremos como pan. Lo que para un grupo era la derrota, para otro era la oportunidad. Porque los que tienen un espíritu de guerra, cuando otros ven un desafío, ellos están viendo una oportunidad de crecer. Lo que ellos están viendo como una derrota, ellos lo estaban viendo como una oportunidad para haber cumplido el propósito de Dios. Mientras más grande es el desafío, más grande es la oportunidad. Si me va a desafiar algo que sea demasiado grande. Y te lo voy a decir como un pastor lo dijo. Si vas a hacer algo que sea tan grande, pero tan grande, que estés convencido, seguro, que si Dios no mete su mano, vayas a fracasar. Yo me propuse hacer cosas en la vida que sean tan grandes, que si Dios no ha metido su mano en mi vida, fracaso. Porque cualquiera hace lo posible. Si estás haciendo lo que es posible, no estás haciendo nada extraordinario. Lo posible lo hace cualquiera. La mayoría de las personas se mueven a diario para hacer lo posible, pero solo pocos en el espíritu de guerra se atreven a entrar, operar, conquistar y abrazar lo imposible dentro de su humanidad. Hay cosas que parecen imposibles, ese es tu desafío. De hecho, no se necesita fe para hacer lo posible. Porque lo posible se hace sin fe. La fe es para usarla cuando lo imposible te desafía. Vine a decirte de parte de Dios, si sientes que tu fe está siendo probada por algo que es demasiado grande, es ahí que está tu desafío para sacar el hombre lleno de autoridad, de carácter y de poder que duerme dentro de ti. Las pruebas que Dios ha estado utilizando hasta hoy en tu vida ha sido para despertar un ser que llevas dentro de más potencial, de más capacidad y de más fuerza que el que has visto. Son los peores momentos que despiertan tu espíritu de guerra o tu espíritu de cobardía. No sé con qué carga llegaste hoy, no sé qué tan pesada es la carga que tienes en tus hombros, pero tengo palabra de parte de Dios. Si se ha vuelto duro, si se ha vuelto difícil, si se ha convertido en tu peor temporada, Dios te está desafiando para sacar el espíritu de guerra que en ti duerme.
vas a vencer en el espíritu de guerra. El apóstol Pablo te recuerda, no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que te ha dado poder y dominio propio. Una generación de poder se levanta hoy. Una generación de autoridad se levanta hoy. Una generación de conquista se levanta hoy. Una generación que no se le devuelve al divorcio. Yo no me salgo del evangelio por un divorcio. Yo no me le devuelvo a una enfermedad. Yo no me le devuelvo a la falta de finanzas. Me dieron un espíritu de guerra, y este espíritu de guerra Dios me lo dio para usarlo. Ahora es importante analizar lo que hemos leído. ¿Quién habla del espíritu de poder? El apóstol Pablo. Pero es impresionante lo que pasa aquí, porque el apóstol Pablo no está escribiendo desde un palacio. El apóstol Pablo no está en su mejor temporada. El apóstol Pablo está preso en Roma, y desde Roma decide mandar una carta a Timoteo. Timoteo, tú que estás fuera, yo que estoy dentro, necesito decirte algo. Porque no es libre el que está fuera de rejas. Porque no está preso el que está dentro de rejas. Porque la peor cárcel no es la física. La peor cárcel está aquí. Es por eso que 4 rejas al apóstol Pablo no lo podían mantener preso. Es por eso que 4 rejas fueron ocasión para el apóstol escribir las cartas más poderosas a las iglesias. El apóstol estaba detrás de rejas, Timoteo estaba fuera de rejas, pero Timoteo había perdido el espíritu de guerra y el apóstol Pablo había maximizado su espíritu de guerra. Hay gente que camina, va a la Walmart, va a la tienda, va al arroz. Hay gente que se dirige hacia el arroz, se dirige hacia el Walmart, se dirige hacia el trabajo, se dirige hacia la iglesia, pero tienen más de 20 años de prisión. Hay algunos que la ley federal le cantó 100 años de prisión, pero nunca han estado presos. Porque viven más presos los que caminan por las calles que los que están detrás de reja. Porque la mente le dijo, tú no puedes. La mente le dijo, no lo lograrás. La mente le dijo, Dios no está contigo. La mente le dijo, no va a venir bendición. Y es ahí donde empieza la verdadera cárcel, cuando la soledad es la que te predomina. La verdadera cárcel empieza cuando la cobardía no te deja lograr lo que Dios diseñó para ti. La verdadera cárcel comienza cuando renuncias a los sueños que Dios te entregó y por falta de movilidad lo dejaste perder. Es por eso que aunque el apóstol Pablo está preso, todavía tiene el carácter para enviar una carta a Timoteo. Timoteo, es aquí en esta cárcel donde Dios ha comenzado a sacar mi mejor versión. Y te envío esta palabra. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, pero como un hombre preso habla de valentía. Como un hombre tras rejas habla de carácter, habla de decisión, porque la decisión no se define en el público. El espíritu de conquista no se define en el público cuando la gente te ve. El espíritu de guerra se define cuando la puerta se cierra de tu habitación. Es ahí donde se toman las decisiones más poderosas de carácter. Es en tu propia habitación. Hello, la iglesia no es el lugar donde se desata tu bendición. Esto es un lugar de adoración a Dios. Es en tu habitación que vas a desatar el espíritu de conquista.
Es en tu habitación que el diablo te desafía el matrimonio. Es en tu habitación que la deuda te visita y te dice: no podrás salir de esta. Debe de levantarse alguien en esta ciudad y decir: a mí me dio Dios un espíritu de guerra y no viviré en deudas, no viviré derrotado, no viviré en enfermedad, viviré arriba y no abajo, en fe y no en duda, en bendición y no en maldición, en gracia y no en desgracia. Pero sobre todo viviré en sabiduría y no en necedad. Entonces el apóstol Pablo, y no solo una carta, le envía 2. Porque tenía un espíritu tan encendido que una sola carta no era suficiente. Esto no es una carta pastoral suave. Esto es un llamado a despertar un espíritu de guerra que el apóstol le hace a Timoteo. Porque hay momentos en los que la victimización no es la opción para entrar en propósito. El diablo quiere que vivas la vida entera como víctima. Ay, que dijeron de mí. Ay, que me hicieron. Ay, que comentaron. Ay, la hermana me criticó. Víctimas. Los que tienen un espíritu de guerra toman la crítica para levantarse. Toman los malos comentarios para avanzar. Un día alguien me dijo: Dios nunca te va a usar. Nunca vas a ser un predicador de naciones. Hoy me encanta ver sus likes en Facebook cuando publico que voy en avión. Cómo disfruto ver un like de esa persona que un día comentó que no había un plan. Porque Dios me dio una promesa, pero mi espíritu abrazó esa promesa. Hay momentos en los que la victimización hay que echarla a un lado y sacar ese soldado, esa guerrera, ese guerrero que vive dentro de ti. Explota tu potencial. Despierta lo que Dios te entregó. Con cariño te lo digo, dominicanamente hablando, negrita, negrito. Tienes mucho potencial. No vivas una vida de víctima. Los que tienen un espíritu de poder, dice el apóstol, no andan como víctimas. No andan derrotados. Ellos caminan con un espíritu y un carácter erguido en fe. Tienes que aprender a identificar ese espíritu de cobardía que te visita. El apóstol dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. La cobardía en griego es deilía. Esto no es un miedo común. Es un miedo que paraliza el propósito. Es el espíritu que te hace dudar de lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Es el espíritu que te hace retroceder cuando deberías de avanzar. El mismo Hebreo dice: nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. No somos de los que retrocedemos. Ese espíritu que te hace ver gigantes donde Dios ve pan. Y qué bonito es hablar de que la palabra pan, cuando dice Caleb, no los comeremos como pan, se conecta o viene de una raíz llamada levat en hebreo. Y esto significa corazón blando, derretido, sin firmeza. Por eso Dios dice en tiempos de guerra: el corazón temeroso que se vuelva, porque el miedo contamina atmósfera. Lo que más se ha llevado a propósito no ha sido la muerte. Lo que más se ha llevado de esta tierra un llamado. Lo voy a decir claro. Lo que más ha enterrado sueños, propósitos, destino, llamado de Dios, no ha sido la muerte. El espíritu que más ha enterrado sueños, ha enterrado empresas, libros, canciones que nunca se cantaron, libros que nunca se escribieron,
No ha sido la muerte, ha sido el espíritu del temor. Gente que no se atreve a lanzarse, que no se atreve a hacerlo, a intentarlo, por el qué dirán. Por esas cuestiones que llegan cuando llega el desafío. ¿Qué sucederá? Lo dijo T.D. Jakes y yo lo voy a repetir. Prefiero fracasar y morir con ese fracaso sabiendo que lo intenté, que vivir la vida entera preguntándome qué pudo haber pasado si lo hubiese hecho. Los que tienen un espíritu de guerra, los que tienen el espíritu de Cristo, no se quedan con la gana de saber qué pudo haber pasado. Hay gente que hoy su culpa es porque nunca lo intenté. No te mueras con la duda de qué pudo haber pasado. Tienes el Espíritu de Cristo, tienes el Espíritu de Dios, tienes la bendición de Dios y vas a vencer. La mentalidad de los conquistadores es esta. Un grupo decía, ¡hey! No se puede. Josué y Caleb le dijeron, no los comeremos como pan. Es importante entender que la palabra pan tiene una raíz muy curiosa. Viene del hebreo helén. Y esto significa lo que parece guerra será de tu provisión. Lo que parece amenaza, Dios lo convertirá en alimento. Un verdadero guerrero espiritual no ve problemas, ve oportunidades de crecimiento. Necesitas elevar tu convicción, cambia tu mentalidad, cambia la manera en la ver las cosas. ¿Sabe cuál era la mentalidad de los hebreos? Moisés, ¿para qué nos trajiste a este desierto? Nos hubiese sido mejor irnos o quedarnos con los egipcios. Ellos extrañaban su desgracia. Porque hay gente que todavía sigue extrañando su desgracia. Mujeres que no logran ser libres dentro y fuera de la iglesia. Que siguen extrañando a ese desgraciado que la golpeaba y la maltrataba. Todavía lo siguen extrañando. Jovencitas que Dios intenta cambiarle el destino, vienen a la iglesia porque andaron demasiado rápido en el mundo. Y todavía siguen extrañando esos vicios. Extrañando esa sensualidad desenfrenada. Extrañando tener un novecito aquí, otro allí. Ellas quieren tener 4 y 5 dentro de la iglesia. Extrañando su desgracia y por eso siempre tienen el corazón roto y no salen de una depresión. Y todos los domingos tenemos que orar para que Dios la libere de depresión. Así estaban los hebreos extrañando su desgracia. Olvide ese desgraciado que tanto te golpeó. Olvide esa mujer que tanto infiel te fue. Porque estuviste a punto de quitarte la vida por lo que te hicieron. Te metiste en una habitación, llorabas lágrimas de sangre. Agarraste cuchillo, navaja para cortarte las venas por alguien. El espíritu de la cobardía te dominó. Mi vida, mi felicidad, mi propósito no lo define una mujer ni un hombre. Lo define un destino brillante que Dios me llamó, que Dios me dio. Entonces estaban los hebreos, ¿para qué nos trajiste? Allá estaba Faraón poniendo carga pesada. Y ellos no lograban olvidar esa carga. Preferían ser esclavos para comerse un pedacito de pan que tener que tomar un arco y salir a cazar las codornices. La iglesia no puede tener ese espíritu. La iglesia no puede tener esa actitud. Una hija de Dios no puede tener esa actitud. Suelta el pasado. De hecho, Dios se lo dice a los hebreos. Y voy a desatar algo poderoso aquí. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque yo hago algo nuevo.
Hay un detalle ahí. Pasado y cosas antiguas. Esa era una generación joven que se estaba levantando. Yo me preguntaba, ¿cómo es que una generación nueva, una generación joven, cargaba cosas antiguas y era joven la generación? Si yo tengo 29 años, no puedo tener un pensamiento de 40, porque solo he vivido 29. Entonces, ¿cómo es que una generación joven tenía cosas antiguas? Porque los propósitos se heredan. Porque también la salvación y la fe se hereda. ¿O no sabe que acabamos de leer que el apóstol Pablo le dice, yo me acuerdo de la fe de tu abuela, Loida, por lo cual ahora yo te aconsejo que avives el don que está en ti? Es por eso que Dios tiene que hablarle de Abraham. Yo bendeciré hasta la cuarta y la quinta generación. ¿Por qué Dios trabaja en generaciones? Porque hay gente que sigue cometiendo, repitiendo el error de sus antepasados. ¿Sabías que tú tendrás que vencer? ¿No se dio cuenta que los hebreos siempre repetían el mismo pecado? Generación tras generación. Ídolos, se iban a adorar ídolos generación tras generación. ¿Por qué causa? Porque aunque venía uno de 20, se quedaba con las cosas antiguas de los antepasados. Y te voy a dar una revelación que el Espíritu me da para que te dé. ¿Quieres aprender a romper maldición? Primero identifícala. ¿Cómo la identifico? Agarra el retrovisor y mira qué derrotó a tu papá y qué derrotó a tu abuelo. Mi bisabuelo tuvo como 32 hijos. Mi abuelo tuvo como 22 o 18. Mi papá no se sabe. ¿Contra qué usted cree que voy a pelear yo? ¿Ve que es fácil identificar una maldición generacional? Tu bisabuelo golpeaba a tu bisabuela. Era un borrachón. Tu papá o tu abuelo creció sin padre, por eso también se fue al alcohol, para aguantar la depresión. Pero eso hizo que tu abuelo fuera ausente en la vida de tu papá y tu papá repitió la misma historia. ¿Ve cómo una maldición hace que se repita? Te pregunto, ¿contra qué crees tú que vas a luchar tú? El demonio que estás enfrentando. Es por eso que yo no juzgo a nadie por un pecado. ¿Sabía eso? Hay que tener mucho cuidado. Yo no estoy de acuerdo con el pecado de ninguna forma, pero mucho cuidado. Porque nosotros creemos que somos supermanes. Pero cuando viene a ver tu papá venció, o alguien antepasado tuyo venció lo que tú estás disfrutando hoy. Yo tengo un hijo. Ese va a heredar matrimonio. Porque yo formé uno, yo rompí una maldición en Cristo. En mi familia nadie formaba matrimonio. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno ve a una persona fallar en un pecado, porque uno no sabe si esa persona está luchando contra una maldición generacional que es muy fuerte, que usted ni siquiera se imagina. Ay, cayó en un pecado, eso es más que un pecado. Lo que pasa es que él está heredando maldiciones. Y es tan fuerte las maldiciones que hay que tener un grado de madurez demasiado elevado para poder romper una maldición. Mira cómo se desperdició en la droga. Tú no sabes lo que vivió su papá. A silencio, manito. Pero tú tienes que tener cuidado. Lo que pasa es que eso se ha repetido en 4 generaciones. Pero tú, como tú no conociste el mundo, tú no tuviste que lidiar con esa maldición, ya tú estás viendo como que es un pecado. No, hay una maldición. Y no hay nada más difícil que luchar contra una maldición. No hay nada más difícil que romper una maldición generacional. Entonces, por eso que Dios les dice, no traigan a memoria las cosas antiguas. En otras palabras,
los antepasados de ustedes heredaron una maldición, yo quiero que ustedes la borren, recordando la promesa que yo le tengo. Cuando entendemos eso, cambiamos de juicio a misericordia y decimos, Señor, ayúdalo. Y nos ponemos de rodillas a llorar por el hermano que falló. Padre, está luchando contra maldiciones. ¿Quién de ustedes puede vencer una maldición? Con su fuerza. Dígame uno, ¿quién? Ninguno de los que estamos aquí podemos romper una maldición. Solamente el Cordero, el Espíritu que Cristo nos da puede romper una maldición. No lo juzgues. Es que está luchando contra una maldición generacional. Lo que pasa es que tú no tienes un igual. Alguien ya perdió la tuya. A mi hijo se le va a hacer más fácil tener un matrimonio porque está creciendo dentro de uno. Pero a mi papá, que nunca creció en uno. Mi papá era ateo, no creía ni en Dios. Un día me llama el hermano mío, tiene 2 años en el evangelio, me llama el hermano mío y me dice, Olvi, se están comenzando a escuchar los mismos comentarios de papi. Que andaba con una persona por ahí. Habla con él. Que esa no es la actitud y él ya es evangélico. Me senté con él y papi, ven acá, siéntate. Al hermanito mío, así decimos los dominicanos, le decimos papi y usamos esos términos. Siéntate. Yo puedo hablar con él. Yo voy a hablar con mi papá, pero esa no es la actitud. Mi papá tiene casi 70 años. Apenas se convirtió, tiene 2 y tú quieres cambiar en 2 años lo que ha vivido durante 62 o casi 70. Esto no es una varita mágica. El evangelio no llegué a Cristo y ya todo cambió, no funciona así. Hay 2 términos que Jesús utiliza: arrepentimiento y conversión. Diga conmigo, arrepentimiento y conversión. El arrepentimiento es instantáneo. Tú cometiste un error, tú hiciste un arrepentimiento instantáneo, Dios te perdona automáticamente. Pero la conversión no es instantánea. Por eso no me quieras quitar a mí en un mes lo que Dios te quitó en 2 semanas. Hay cosas que a mí me cuesta 1 año dejarlas, que a ti te va a costar 3 días. Porque tú no tienes una maldición por ahí que enfrentar. Porque la conversión la conversión es progresiva. Arrepentimiento instantáneo, conversión progresiva. Tengo 19 años aquí, 20 años. Toda mi vida, toda mi adolescencia prácticamente he cometido errores. Pero todavía hay cosas hoy que Dios sigue cambiando en mí. ¿Por qué causa? Porque yo no he terminado, no se ha completado mi conversión al 100. Dure 40 años en el evangelio, 40 años después, Dios va a seguir cambiando cosas. Porque la conversión es progresiva. Lo que tú nunca puedes hacer es detener tu conversión. Ahora, para romper maldiciones, necesitamos un espíritu de guerra, un espíritu de conquista, disposición, entrega. Si vas a fallar, que sea en el intento. Si vas a fallar, que sea haciendo lo correcto, no porque decidiste escaparte de la responsabilidad espiritual. El espíritu que Dios te impartió es un espíritu de poder, griego dunamis, que dice fuerza explosiva, capacidad sobrenatural. ¿Capacidad qué? Sobrenatural. El espíritu de guerra que Cristo te da es una capacidad sobrenatural. Eso quiere decir una capacidad que está por encima de todo lo que es humano. En otras palabras, el Espíritu de Cristo en ti lo que te hace es habilitar en ti capacidades que humanamente no puedes hacer. El Espíritu de Cristo habilita en ti, el Espíritu de poder habilita en ti capacidades que están por encima de lo humano.
Lo humano es limitado, pero lo sobrenatural es ilimitado. Es por eso que David dice, en Dios haremos proezas. David dice, en Dios haremos proezas. En otras palabras, yo puedo hacer en Dios lo que en mí mismo no puedo hacer. Yo puedo hacer en Cristo lo que en mi capacidad no puedo hacer. Así que si me escuchas hablar de grandes conquistas, de grandes negocios, de una gran integridad, de una gran consagración, de un gran ministerio, no es porque yo pueda hacerlo en mí, es porque en Dios yo puedo hacer cosas que en mí yo no puedo hacer. Así que lo que no lograste en ti, prepárate para lograrlo en Dios. Lo que no lograste en ti, prepárate para conquistarlo en Dios. La bendición que no arrebataste con tu esfuerzo, con la bendición de Dios, lo vas a hacer. Me encanta la forma de Salomón. Salomón resuelve todo con sabiduría. Y Salomón no fue sabio después que Dios le habló. Salomón fue sabio antes de Dios hablarle. Y te voy a decir por qué. Porque Dios se le aparece. Salomón, ¿qué quieres? Dame sabiduría. El simple hecho de pedir sabiduría era una demostración de que era ya sabio. Porque un tonto no pide sabiduría. Porque un insensato no pide sabiduría. Solamente un hombre sabio pide sabiduría. Entonces la sabiduría llamó más sabiduría. Y hay un texto que dice, un abismo llama a otro a la voz de su cascada. Una maldición llama a otra maldición. Uno que se emborracha con el tiempo termina yendo más allá cuando el alcohol ya no le hace efecto. Ahora, así mismo como un abismo llama a otro abismo, una bendición llama a otra bendición. Cuando una bendición llega, llegan más bendiciones. Cuando te esfuerzas y reúnes los $100,000, ahí aparece la oportunidad. Hay muchos que dicen, pero la oportunidad llega cuando yo no tengo plata. Porque tú no sabes ahorrar. Entonces tienes un mal, por eso viene otro mal. ¿Para qué vino ese mal? Para recordarte que no aprovechaste esa oportunidad porque no ahorraste. Ya no tiene uno. Si no tienes dinero y no te llega una oportunidad, tú no piensas, ni te sientes depresivo. Pero cuando llegó la oportunidad y no pudiste aprovecharla, ahí viene la depresión. Wow, no la pude comprar. Porque un abismo llama a otro abismo. Así que si en tu vida estás trabajando por bendición, prepárate que viene otra bendición. Si en tu vida estás trabajando para tener favor, prepárate que viene más favor. Si en tu vida estás trabajando para ser próspero, prepárate que viene más prosperidad. Si en tu vida estás trabajando por ser sabio, prepárate que va a venir más sabiduría. Si en tu vida bien estás trabajando para ser sano interiormente, prepárate que va a venir otra sanidad. Si en tu vida estás trabajando para que venga la gracia, prepárate que va a venir gracia sobre gracia, dice Cristo. Si han trabajado por 18 años por esta cantidad, así que prepárense que van a venir otra doble cantidad en los próximos. Porque ya tu primera bendición está llamando a la cascada de la otra. Lo voy a repetir que usted no lo creyó. Ya tu primera bendición le está haciendo cascada a la próxima. Está llamando a la voz de la cascada de la próxima. Es por eso que tienes que trabajar en romper las maldiciones con bendiciones. Aleluya. Y dice, no es que no haya guerra. Es que yo tengo un espíritu de guerra. Yo no me atemorizo cuando vienen los momentos difíciles. Yo no sé, yo nunca estoy en batalla. No sé si es que Dios me ha dado un espíritu a mí demasiado o una mentalidad demasiado fuerte, pero yo nunca estoy en depresión. De la depresión yo me acuerdo de una foto. Cuando tenía unos 14 años porque mi mamá me abandonó. Sufría demasiado por eso. Pero como 20 años sin verla. Pero un día tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Nunca he pasado una depresión.
Y con todo que fue mi mamá, nunca la necesité. Porque yo no nací para vivir en depresión. A ver, yo tenía dos opciones cuando me di cuenta de esto, que me di cuenta como a los 12 años porque pensaba que era hijo de quien me estaba criando. Cuando eso me lo dijeron, ya usted sabe, ¿verdad? O tirarme en la depresión a llorar por lo que nunca fue, o construir un nuevo destino con lo que ya Dios me estaba dando. Le agradezco a Dios que mi mamá nunca me buscó porque quizá viviera con ella y fuera otra cosa. Le agradezco a Dios que me abandonó, que me mandó para donde mi papá, porque allí me encontró el Señor, me llamó, me escogió y me envió a las naciones. Dice espíritu de amor. En medio de la guerra espiritual esto es clave, porque no es que vas a pelear desde el odio ni desde el resentimiento. Hay gente que quiere prosperar. Señor, prospérame, bendíceme, que la suegra me tiene harto, que por qué tengo a su hija así. Dime, ¿la vienes a buscar o te la mando yo? Hay gente como que la quiere mandar adelante. Usted cónsul. ¿Quieren pagarle la visa para el cielo? No se pelea desde ahí. Tu matrimonio no va a prosperar para demostrarle a la suegra. No. Tu familia va a ser bendecida no para demostrarle a alguien. Dios te va a usar no para demostrarle a fulano. A mí siempre me menospreciaron mucho, pero yo nunca hice nada para demostrar. De hecho, yo no buscaba a Dios ni siquiera para que me usara. Yo buscaba a Dios porque lo amaba. Es por eso que habla del espíritu del amor. Yo nunca pensé ser un predicador internacional, pero amanecí en el monte diario. Todos los días. Tengo mis piernas llenas de cosas de 100 pies de araña que me han picado. Y no me voy a hacer cirugía en los pies, me la voy a dejar ahí para recordar lo que un día fue. Y a veces hasta por las partes de uno por allá se le metían los 100 pies, imagínense. Fuera Satanás. Pero nunca ha sido para demostrar. He buscado a Dios porque lo amo. Estoy trabajando por mi matrimonio, para bendecir mi familia, no para demostrarle nada a nadie. Porque cuando haces las cosas para demostrar, te sientes inconforme con lo que ya Dios te dio. Tienes un carrito 2015, pero no eres feliz con él. Porque estás buscando demostrarle al otro un 2025. No funciona así. Los hijos de Dios no tienen ese espíritu. Porque no andan en competencia. Ellos no pelean. Ellos tienen una identidad. Ellos tienen un espíritu de guerra, de identidad. No peleo para ser hijo, peleo porque soy hijo. El amor te mantiene alineado mientras peleas para no sentir odio. Porque te va a tocar pelear. Y hay gente que se va a ganar el odio tuyo. Pero es tu decisión y tu carácter no entregarle el odio. Hay gente que se va a ganar el que tú no los bendigas. Hay gente que son expertos en ganarse tu desprecio. Pero los que tienen un espíritu de guerra no pierden su tiempo despreciando, menospreciando a gente que no lo merece. Ni siquiera lo cargues en el corazón porque le estás dando un lugar que no merecen. Tu corazón es demasiado valioso. No pongas cosas baratas ahí. Tu corazón es demasiado valioso. No pongas cosas baratas. Si te hicieron el mal, no metas el resentimiento. Eso es demasiado barato. Eso va a dañar tu decoración en el corazón que tienes. Eso va a dañar la linda persona que eres. Eso va a dañar la linda persona que eres como hijo de Dios. Necesitas entender que en tu boca, te voy a decir algo, es fácil identificar a una persona si tiene un espíritu de guerra o de derrota, por lo que habla. La manera en la que hablas de ti, de tu destino, de tu propósito, de lo que estás haciendo, revela si tienes un espíritu de guerra o un espíritu de derrota. De hecho, es importante analizar lo importante que son las palabras. No puedes hablar de ti de cualquier manera. Habla de ti como un bendecido, como un victorioso. Si estás pasando prueba, no estás en batalla. Son ocasiones que Dios está utilizando para bendecirte. Dice el Zohar, Dios prueba a sus justos para elevarlos de nivel. No te están degradando, Dios está utilizando el proceso para bendecirte.
Entonces tienes que hablar de ti de otra manera. La Biblia dice claro, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Habla de ti como bendecido, habla de ti como de fe, habla de ti como abundante, habla de ti como en gracia, habla de ti diferente. Por eso yo soy delicado para escoger a mis amigos, porque hermanos en Cristo tenemos muchos. Pero yo necesito reunirme, conectarme con gente que me ayude a romper con la maldición que he heredado. No puedo estar con un grupo de gente que lo que ande tirando patá volador en la vida. Se ríe. Los dominicanos sacamos unas cosas extrañas a veces, ¿verdad? No puedo estar con una gente que ande tirando patá volador en la vida. Ayer le dije, el apóstol dijo, no golpeo al aire. Dice el apóstol, esto del evangelio, esto del camino, es como los que corren a la verdad, corren en el estadio. Ellos compiten por una corona incorruptible, pero se esfuerzan tanto hasta alcanzar el premio. Dice el apóstol, corran ustedes por la corona que es incorruptible de tal manera que lo obtengáis. Pero ¿de qué manera se logra eso? Eso se logra domando el cuerpo. Dice el apóstol, yo no golpeo como quien golpea al aire, sino que tomo dominio de mi cuerpo, lo pongo en servidumbre hasta alcanzar la corona, para que no sea que yo, siendo heraldo para otro, yo mismo sea eliminado. El apóstol temía a quedar en la carrera de segundo. El apóstol decía, es el primero que voy a ganar la carrera. Porque Dios te llamó a ser cabeza. Es importante que entiendas que hoy tienes un espíritu de guerra y tienes que activar ese espíritu. Hay gente que tiene que activar ese espíritu. Como hijo de Dios no te puedes victimizar. Como hijo de Dios no puedes perder la oración, no puedes perder la integridad, no puedes perder el esfuerzo. Los hebreos entendieron que Dios prosperaba, pero entendían que había que esforzarse. Algunos de los padres de la fe, como Jacob, Abraham e Isaac, se esforzaron tanto por alcanzar la promesa. Ellos tenían un espíritu de guerra activo. Es por eso que Jacob sabía que donde quiera que fuera, aunque estuviera huyendo, podía prosperar. Si estaba con Labán, prosperó con Labán. Si estaba con sus padres, prosperó con sus padres. Si estaba solo, prosperó solo. Porque la bendición de Dios no la carga en lugar, ni nadie, ni en ningún lugar. Hay gente con miedo. Ay, que si me deportan, si tu bendición depende de los dólares, tú no estás bendecido por Dios. Si tu bendición depende de Donald Trump, tú no estás bendecido por Dios. A mí me pueden mandar para África y allá yo voy a prosperar. Porque la bendición mía no depende del lugar, ni de persona, ni país. Bendigo a los Estados Unidos. Blessing para América, pero no es por América que yo soy próspero. Yo soy próspero porque Dios me bendijo. No eres próspero porque vive en los Estados Unidos. La bendición no se mide por el lugar. Es por eso que Isaac se va al desierto. En el desierto cava un pozo y allí saca agua. Vamos a parafasear algo. Yo me imagino los cananeos. Ven esto. Oh, ahí pasó un río. Y oyan y oyan. Y oyan y oyan. Y sacaban polvo. Y hollaban y hollaban. Isaac daba 2 palazos y el agua brotaba. Porque la bendición no estaba en el lugar. La bendición la cargaba el muchacho. La bendición tuya no está en los $22 que te ganas. Pero no te conformes con menos de 25. Si estás ganando menos de ahí, eso es temporal. Decláralo temporal. Esto es temporal porque una bendición me está llamando a la otra. Y estoy agradecido por estos 20. Estoy agradecido por estos pequeños, pero esto no es suficiente. Tengo que buscar una bendición mayor. Porque tengo que honrar mi familia, honrar el ministerio donde me congrego, para la visión que Dios va a expandir, y tengo que hacer algo. Y voy terminando aquí. Dios no te dio un espíritu de cobardía, te dio un espíritu de dominio propio.
Hay gente que está en esta reunión y necesita tomar una nueva actitud para pelear por su matrimonio, para pelear por sus hijos, para pelear por las promesas que Dios tiene con ellos, el plan perfecto. Hay gente aquí, pastor, que tiene llamado, que tiene ministerio, pero está durmiendo porque ellos tienen el espíritu de guerra, durmiendo. Ey, remuévele las cantinas, como decimos en Dominicana, en la cocina. Deja caer el caldero, que se escuche el ruido. Cuando alguien está haciendo, mira, déjame tranquilo. Te dicen, no, cuando Dios te está bendiciendo, tranquilo. Yo lloré mucho cuando no estaba bendecido. Déjame ahora hacer mi bulla y celebrar en grande que Dios me está bendiciendo. Sí, porque hay gente que cuando te ven tus lágrimas cuestiona eso. Pero cuando llega la bendición dice que tú andas muy rápido. Déjame celebrarla. Si lloré, pastor, en mi habitación cuando sentía que Dios no estaba, ahora que lo veo cara a cara, ¿por qué no celebrarlo? El mundo conoce unos cristianos tranquilitos, que están en la iglesia y a veces nada más remueven el cabello y es lo único que sienten. No, yo no. Todo lo que Dios me dé a mí yo lo voy a disfrutar. El día que pueda ponerme un pantaloncito de $12 en Walmart, ese me pongo. Pero el día que Dios me dé para comprarme uno de 500, me lo voy a poner también. Y con ambas ropas voy a andar erguido porque esos 3 trapos no tienen mi porte. El porte yo lo tengo por la bendición que me dieron. Yo no voy a andar cabizbajo, ni en derrota, ni como no he comido. No, yo ando erguido. Yo ando con el pecho arriba, bendecido, sí. No enfoque su visión en la vanidad. Pero cuando te toque con lo poco, conténtate en lo poco. Pero cuando estés en lo mucho, no te amargues la vida por lo que la gente... que la gente va a pensar. Cómprese ese carro que usted ando, yo ando sin calizo en Guatemala. Si es el que te gusta y Dios te dio la posibilidad, bueno. Fluya en Dios. Solo que usted se va a llevar humanamente. Humanamente, claro. ¿Verdad? Todo con moderación, todo con respeto. No hacerlo para frontearle a nadie, sino para sentir. Porque hay bendiciones que Dios te da que si tú no las disfrutas, nunca sentiste que llegaron. Te lo voy a decir. Hay bendiciones que Dios te dio. Y si nunca te dispusiste en sentirlas de verdad, nunca te vas a dar cuenta que llegaron. Es por eso que hay gente que oró tanto por una pareja de bendición. Y Dios viene y le da a alguien. Pero tuvieron una vida tan amargada. Y se comportaron tan incorrectamente con esa pareja. Que solamente vieron el mal carácter de esa pareja. Nunca pudieron descubrir lo que esa pareja era a fondo. Porque ellos dieron aguas amargas y querían que le dieran aguas dulces. Puede ser el hombre de Dios más ungido. Cuando tú solamente das cosas malas, no pretendas que te van a dar una buena bienvenida. Pues hay gente que nunca se dio cuenta que era bendecido porque no aprendió a disfrutar lo que tenía. Anteriormente en Dominicana andaba yo, cuando estaba chamaquito, hasta descalzo en ocasiones. Pero cómo disfrutaba agarrar una penca de cana o una yagua, como le decimos allá, y estar en una montaña allá arriba y montarme en mi yagua y arrastrarme para abajo. Pero cómo disfrutaba que aunque con unos calzoncillos bien viejos, bien chamaquito, agarraba una rama en el río y me tiraba en las aguas de los ríos de República Dominicana. Llegó la conciencia a los 12 y la conciencia a los 14 y comenzó a robarme la verdadera manera de vivir. Porque ya comencé a desear andar en aviones. Y a esa edad comencé a desear tener carro y no me daba cuenta lo tanto que valía lo que tenía.
Y deseaba andar tanto en aviones. Señor, llévame a las naciones, que ya no quiero montarme en aviones. De hecho, a veces extraño esa manera de vivir como vivía como cristiano. De hecho, si me preguntaran hoy, ¿qué sigues? ¿Qué prefieres, el ministerio que tienes internacional o volver a ser ese niño que buscaba a Dios en el monte? Prefiero esa. Deseo un tanto un avión que ya no quiero saber de los aeropuertos. Ya van 3 veces este año que amanezco en los aeropuertos en el piso. Ya no quiero ver los aviones ni en foto. Porque a veces pedimos lo que no sabemos. Y le pedí tanto a Dios que me llevara a las naciones. Y no sabía lo que pedía. Porque ahora ya no quiero ni viajar más. Es ahí donde Dios te enseña en ese momento que el glamour de lo que otro tiene no es más importante que lo que tú tienes. Es ahí donde Dios te enseña que lo que tienes es demasiado bueno, lo que pasa es que no lo has encontrado. La bendición es ello. Y lo que era un sueño hoy es un desprecio para mí. No el ministerio, jamás. Ministerio. Por lo que era un sueño, tirarme una foto en un avión, ya no la quiero, es un desprecio. Porque Dios te quita lo que tanto tenías, pero que no valorabas, para que te acuerdes de lo tan importante que fue. Y el lema que todo el mundo dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Brother, ya yo no puedo volver a Dominicana a vivir de la pesca, a vivir en los ríos y en los mares como vivía, viviendo de agricultura. Ahora me toca montarme en un camión y manejar para darle el sustento a la familia y vivir en un país que ni siquiera es el mío. Bendito el día que Dios me trajo a los Estados Unidos. Pero qué ignorante fue aquel día que dejé de amar lo que tenía para desear esto. Ama la bendición. El ahora tuyo, mentira, no es difícil, es tu mente que te lo dice. El ahora tuyo no es una crisis, mentira. Los que se perdieron, los que no crecieron en su país. Bueno, Dios bendiga a sus hijos, pastores, pero de los que se perdieron ellos por no haber crecido en Guatemala. Los que se perdieron, aquellos que nacieron aquí. Y yo bendigo a este país. Como quisiera volver a aquel. Wow. Yo creo que este es el día de Dios te dice: despierta el espíritu de guerra. Disfruta lo que tienes. Agradece por lo que tienes. Sirve al reino. Sé más íntegro. Sé más santo. Busca más a Dios. Ama más a Dios, que todo esto pasará. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En un aspecto me puedo sentir como Salomón: viaje, ministerio, flyer, conocido, fama, vanidad. Eso es vanidad. Lo que no es vanidad es servir al reino. Buscar el reino, eso es lo que él persevera. Eso es lo que persevera. Ponte de pie, por favor.